Jordi Puigdomènech y Pablo Ruzafa. Como sabéis, y os decía antes, me hace mucha ilusión esta entrevista porque Pablo hemos sido compañeros en la universidad y Jordi ha sido profesor mío. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, muy contentos, ¿no? De por fin ya tener el libro pues fuera en las librerías y ya es de la gente, ¿no? Que eso nos hacía mucha ilusión y también de compartir este espacio contigo, que es un programa de auténticos amantes del cine, así que estamos encantados de presentar Universo Polar Radar aquí. Pues lo mismo, suscribo lo que acaba de decir Pablo, que encantados de estar aquí para hablar de Polar Radar, del libro y para lo que pueda venir. Vosotros os conocéis en la universidad, Jordi fuiste también profesor de Pablo. Contadnos cómo surgió este proyecto. Bien, el proyecto surgió de Pablo, es una iniciativa de Pablo que, bueno, un día pues me habló de la idea de hacer un trabajo no en general sobre Paul Schrader, sino sobre la trilogía compuesta por el Reverendo, el Contador de Cartas y el Maestro Jardinero. Él tenía la idea de, bueno, mejor que lo explique él. No, bueno, yo al final había leído una biografía de Paul Schrader y descubrí, ¿no?, todo este universo que él, ¿no?, había visto de lo que era el cine trascendental, y viendo sus películas en paralelo a esta lectura me di cuenta que estas últimas 3 películas suyas, como decía Jordi, ¿no?, El Reverendo, El Contador de Cartas y El Maestro Jardinero, eran profundamente trascendentales, ¿no? Es decir, que aquello que él había escrito de joven como un trabajo de final de carrera, de repente él lo aplicaba ahora en su cine, ¿no? Y claro, yo pues estaba eso de estudiante en la universidad, ya tenía contacto con Jordi porque organizábamos cineclubs y así, y bueno, tuve esta idea y pensé que, hombre, que un doctor en filosofía, ¿no?, y yo un humilde crítico, ¿no?, de cinematográfico, pues era una buena dupla, ¿no?, para enfrentarse a un tema así, ¿no?, que tiene mucho de filosofía y tiene mucho de cine. ¿Y por qué Paul Schrader? Bueno, yo creo que Paul Schrader es uno de esos cineastas que sorprende siempre, ¿no? Creo que es un cineasta que, aunque tiene un estilo muy característico, su filmografía es muy variada. Podemos encontrar desde videoclips de Bob Dylan, ¿no?, a películas como El Reverendo, a algunas en los años 80 como American Gigolo, profundamente transformadoras, guiones, ¿no?, sobre todo para grandes cineastas como Martin Scorsese. Es decir, un hombre que ha estado en muchísimos proyectos, que además ha sido muy arriesgado siempre, ¿no? Nunca se ha conformado con las reglas del Hollywood en el que se ha movido. Y bueno, y en el momento en que a mí me empilla, ¿no?, en la universidad, pues me parece alguien muy atrevido y me atrae de inmediato. Y Jordi, Pablo, siendo alumno tuyo, normalmente no es muy común que alumnos propongan trabajos a profesores. ¿Cómo reaccionas cuando Pablo te comenta la posibilidad de escribir un libro juntos? Bueno, ya sabes tú, Ignasi, también como Pablo, que la relación entre los alumnos y yo en clase quizá va un poco más allá de lo que pueda ser una clase convencional. Yo siempre digo que aprendo mucho de vosotros porque sois los que estáis más al día de toda la producción, estáis más al día de las tendencias y entonces, pues bueno, yo os puedo quizá aportar desde mi experiencia pues datos sobre la historia del cine, pero sobre lo que es la actualidad palpitante y sobre todo los canales de distribución actuales del cine, pues estáis mucho más al día que yo. Entonces, siempre he dicho, y porque lo creo así, es un intercambio. Y respecto al proyecto en concreto, bueno, yo creo que es un poco también el azar o la providencia, ¿no? Porque cuando Pablo me habla de la trilogía de Paul Schrader, a ver, no nos engañemos, es un momento difícil para el mundo editorial. Hoy en día, pues, bueno, Sant Jordi se han vendido muchos libros y estamos muy contentos, ¿no? No del nuestro, no solo del nuestro, sino en general. Pero cuando vemos las cifras anuales de venta de libros, pues es un descenso continuo, ¿no? Y entonces, tanto por parte de las editoriales, sobre todo editoriales independientes, como por parte de los propios autores, y los libreros también, como Jesús de la librería de la Emacha, ¿no?, están haciendo un acto casi de resistencia, ¿no? Entonces es muy difícil hoy en día publicar un libro, pero aquí hubo, lo que digo, el azar o la providencia, que el hecho de que sea Paul Schrader y el hecho de que yo haya publicado prácticamente pues toda mi producción literaria con Ediciones JC de Madrid, una editorial que lleva más de 30 años publicando libros de cine, y que publicó
en su momento el libro del estilo trascendental de Paul Rader, que habla de Ozu, Dreyer y Bresson. Claro, parecía que todo encajaba, ¿no? Porque me propone Pablo este proyecto, es un libro sobre Paul Rader, es un libro que él tiene en mente el estilo trascendental, Pablo, porque ha leído el libro, y mi editor había editado ese libro, de hecho lleva varias ediciones, ¿no? Entonces digo, bueno, todo encaja. Vamos a Madrid, se lo proponemos, no sabemos qué dirá, porque no le dijimos nada. Nos presentamos allí, Pablo y yo en Madrid, y bueno, pues nada más le dijimos, oye, Paul Rader, hecho. O sea, no tardamos nada en convencerle. Y bueno, desde entonces pues podemos decir que todo ha ido rodado dentro de lo que es un libro de estas características, que lleva un tiempo, porque hay que revisar toda su producción fílmica, no solo como director, como guionista, hay que escribirlo, y bueno, y después Pablo tiene su trabajo, que por cierto se nos va a Cannes la semana que viene, ¿eh? Cuidado, que dice aquí el doctor que se va a Cannes es él, yo me quedo aquí. Y me alegro mucho, por cierto. Y bueno, entonces pues claro, tenemos nuestros trabajos y ha tenido que ser en el tiempo que disponemos. Pero bueno, ha sido una aventura fascinante, por lo menos, bueno, para mí y sé que para él también. No, también, totalmente, sí. Claro, Paul Rader es uno de los cineastas más importantes del nuevo Hollywood. Pero, sin embargo, cuando hablamos del nuevo Hollywood, es un nombre que se suele olvidar. Hablamos mucho de Coppola, de George Lucas, de Spielberg, incluso de Friedkin, pero no solemos mencionar a Paul Rader. Contadnos, para quien no le conoce, ¿cómo definiríais el cine de Paul Rader? Bien, yo creo que lo que explicas es verdad y tiene que ver con que el inicio de su proyecto de producción, ¿no? Sobre todo, es desde el guión, ¿no? Y entonces siempre el guionista parece que mediáticamente está un poquito en la sombra, ¿no? de los directores. Entonces él empieza con ese guión de Yakuza, que es una gran película, ¿no? Pero está en esa posición de momento, ¿no? Detrás de las cámaras como guionista. Luego sí que tendríamos ya Taxi Driver y esa colaboración, ¿no? Con Scorsese, que tendría una réplica ahí con Toro Salvaje. Pero esos primeros pasos los da desde detrás y por eso quizás no es uno de los que tiene ese renombre, ¿no? Desde el principio, como sí que lo tuvieron los otros en esos años, ¿no? Hablamos de Peter Bogdanovich, del propio Scorsese, de Coppola, como mencionabas. Pero yo creo que sí que con el tiempo, ¿no? No solo por el estatus de sus películas como guionista, sino como director, porque Blue Collar ya tendría un cierto éxito, que es su primera película, pero Hardcore a continuación y sobre todo American Gigolo en 1980, pues automáticamente lo convierten ya en un director de prestigio, ¿no? Pero ya estamos hablando ya del año 80, no de esos que estaban a finales de los 60, principios de los 70, transformando el cine como directores. Entonces yo creo que ahí está un poquito el matiz, ¿no? Respecto a su popularidad, al menos para el gran público. Si quieres... Bueno, yo creo que hay un dato que nos facilitó él mismo cuando tuvimos la oportunidad de hacerle la entrevista telefónica en agosto de 2025. Y es que él, bueno, término inglés no recuerdo que empleaba, pero él ha trabajado muy poco por encargo. Muy poco. Ha hecho una película, una TV movie, por encargo y después habrá hecho a lo mejor una o dos más. No ha hecho... Él escribe un guión, tiene una idea, escribe el guión y no tiene asegurada que se lo vayan a producir. Y eso es un riesgo. Pero él trabaja así, trabaja en base a su idea original, a ese guión, y entonces comienza a buscar a ver si encuentra un productor y bueno, y a partir de ahí se pone en marcha toda la maquinaria. Yo creo que eso le da una consistencia a toda su obra, que de otro modo pues otros directores quizá no tienen, en el sentido que pues bueno, han tenido que trabajar más por encargo. Y bueno, eso se nota en la irregularidad de su carrera. Yo creo que por todo eso es un autor muy personal. Es un cineasta de los que podemos considerar autor dentro del cine americano y que tampoco hay tantos. Jordi, nos comentabas que habéis estado en contacto con el mismo Paul Rader para escribir el final del libro. ¿Cómo fue ese proceso de poder hablar con él? Pues bueno, la verdad que fue una gran suerte y también una sorpresa, porque cuando iniciamos el proceso del libro escribimos al representante de Paul Rader a través de la página web de Paul Rader. Había ahí un mail muy general, ¿no? Pero que parecía que era un buzón que le llegaba de alguna manera a él. Y pedimos, ¿no? Que pues, poderle hacer una pequeña entrevista, unas preguntas, se las enviamos incluso, y nunca recibimos respuesta, ¿no? Y fue 2 años después, ya este último agosto,
cuando el libro pues ya lo estábamos terminando, ya había que enviarlo a la editorial, que me dije, oye, vamos a volverlo a intentar, ¿no? Porque ya que tenemos ese mail, vamos a intentarlo una vez más. Envío ese nuevo email y a los 2 días me contesta un nuevo representante, parece que había cambiado de representante, y nos contesta muy amablemente que sí, que encantados de hacer una entrevista. Y de hecho esto era un viernes y nos dice el lunes podéis hablar por teléfono con Paul Rader. Así que fue una gran sorpresa. Teníamos varios compromisos, me acuerdo ese lunes, los cancelamos todos, lo paramos todo. Y nada, fuimos a una casa de un familiar, porque claro, necesitábamos un sitio en el que estar solos, tranquilos, para poder grabar bien la llamada, preparar las preguntas. Y sí, nos llamó por la tarde, era uno de los últimos días de agosto. Y nada, además tenemos grabada, ¿no? esa entrevista que fue muy, muy simpático. Y además pudimos preguntarle todo lo que queríamos y también, de alguna manera, contrastar lo que en el libro habíamos estado explicando, ¿no? Sobre el cine trascendental, sobre su obra, y yo creo que es un cierre perfecto, ¿no? Es el broche de oro, que además creo que le da mucho más sentido al libro, ¿no? Llegar a esa última página con las palabras de Rader, creo que cierra muy bien y lleva el significado del libro, ¿no? a un siguiente nivel. Y Jordi, ¿cómo fue esa conversación? ¿Cómo fue pasar unos minutos con él? Fue, como dice Pablo, una conversación muy agradable. Caparrós, José María Caparrós, catedrático de Historia y Cine, del que ya os he hablado muchas veces, siempre decía que si se escribe un libro sobre un cineasta vivo, hay que intentar ponerse en contacto con él y por lo menos ofrecerle la posibilidad de opinar sobre lo que estamos escribiendo acerca de su obra. Es verdad que muchas veces no contestan. Es verdad que algunas veces te dicen que de lo que has extraído, de las conclusiones que has extraído de su obra, no has acertado en nada. Esto también es muy frecuente. Pero en este caso, pues no fue así. En este caso, Rader lo que vino es a confirmar las tesis que habíamos estado exponiendo en el libro, ¿no? Sí, eso creo que es lo más interesante, ¿no? Que empezó el libro con la idea de ir a buscar según qué cosas a la trilogía trascendental y acabamos viendo en que en toda la filmografía había cine trascendental, había rastros de esa infancia de Rader, así que creo que ha sido muy interesante porque incluso los proyectos que nos podían parecer menos personales tenían algo, ¿no? Ahí latente en el fondo que hemos podido, creo que rascar, que sacar, y yo creo que también es un poco el valor que tiene el libro, ¿no? Que incluso de la última película que te imagines hay algo, ¿no? De la huella del propio Paul Rader, y eso yo creo que ha sido un poco también el descubrimiento, ¿no? Y el aprendizaje que hemos hecho Jordi y yo. Y también hay algo que creo que es bueno del libro, que es que nosotros no somos fans acérrimos, ¿no? No es un libro que nazca porque desde pequeñitos hayamos bebido, ¿no? de este cine, sino que hemos sido críticos con el material y con una cierta distancia. Y entonces hay todo un anexo en el libro que prácticamente es medio libro porque son las fichas de todas sus películas. Hemos hecho críticas de cada una de sus películas, tanto como director como guionista. Y hemos sido críticos con el material, ¿no? Con lo que nos ha gustado, con lo que no nos ha gustado, y lo exponemos claramente, ¿no? Y yo creo que eso también es bueno, ¿no? Porque no hemos sido suaves con él, porque hemos ido a la imagen, ¿no? Y la imagen nos ha revelado cosas y hemos sido honestos con eso. Jordi, no es tu primer libro, has escrito también sobre Ozu, has escrito también sobre Bergman. Pablo, en tu caso sí es tu primer libro, aunque has escrito para el Diari del Festival de Sitges y para muchos otros medios más. Y me gustaría preguntaros, si hoy mismo os ofrecieran escribir un nuevo libro, ¿a qué cineasta elegiríais? Pues yo no tengo pensado hacer otro libro. De hecho, ya no tenía pensado hacerlo cuando Pablo me propuso hacer el de Rader. Lo que sucede es que, como digo, ahí confluyeron muchas circunstancias, ¿no? Que era un cineasta cuyo texto teórico había sido publicado en la editorial donde yo he publicado pues, todos los libros de cine. Pero yo creo que hoy en día es un riesgo tan grande y lleva tanto tiempo escribir un libro, pues eso, para personas que no tenemos ningún tipo de subvención ni tenemos ningún tipo de, digamos, de apoyo para poder dedicarnos exclusivamente a escribir, que probablemente pues lo haríamos con mucho gusto, ¿no? Pero no es el caso. Entonces,
es muy difícil que se den las circunstancias. No sé, a mí siempre me hubiera gustado escribir un libro sobre un cineasta del que se han escrito 1000 libros, entonces tampoco sabría qué podría aportar. Luis Buñuel. A mí siempre me ha gustado Luis Buñuel. De hecho, cuando hice la tesis doctoral sobre Bergman, la hice, me dediqué a Bergman por sugerencia de José María Caparrós, que fue el director de tesis. Yo tenía en mente hacerla sobre Luis Buñuel. Y él, con muy buen criterio, me dijo, no, déjate de Buñuel, que está muy tratado ya en España. En cambio, en aquel momento, de Ingmar Bergman solo había un libro en España, el de Joan María Compain, de Valencia. Y no había más. Entonces, y no abarcaba ni siquiera toda su obra. Quedaba bastante parte de la obra de Bergman que no la había podido abarcar todavía Compain. Entonces, bueno, le hice caso y fue muy bien, ¿no? Pero ahora, pues bueno, ya te digo, no sé. Tampoco pienso que un libro de Buñuel tuviera, no sé, quizá podría tener interés, pero no creo que tuviera salida. Sí, no, yo creo que la clave es un poco encontrar ese hueco inexplorado, ¿no? Porque para volver a escribir sobre gente, ¿no? De maestros que ya han sido muy estudiados, quizás no vale la pena, ¿no? Lo digo al menos desde mi posición, ¿no? Que no tengo nada más que aportar que otros grandes, ¿no? Que ya han escrito sobre John Ford, por ejemplo, ¿no? Que es un cineasta que me apasiona. Entonces, claro, Errader es ese cineasta que ha seguido produciendo, que no mucha gente se ha atrevido a meterse allí. Y yo creo que era la clave, ¿no? Encontrar ese hueco de proponer algo nuevo. Un cineasta que me ha venido a la cabeza ahora mientras hablábamos, John Frankenheimer, por ejemplo, que es un cineasta del que no he podido, pues, quizás leer mucho y que me interesa mucho su filmografía, ¿no? Y que también tiene altos y bajos, concesiones a la industria, películas más personales, así que tendría que ver, ¿no? Que se ha escrito antes, pero John Frankenheimer sería un nombre, ¿no? Por decirte uno, pues que me gustaría. Y ya para acabar, para reivindicar un poco a Errader, me gustaría que nos dijerais vuestro top 3 películas en las que haya trabajado o como guionista o como cineasta, como director, que sean vuestras favoritas. Yo voy a poner una condición a esto, que sea solo como director. Yo diría que podemos poner una como... ponemos una como guionista. Venga, ponemos una como guionista. Venga, ¿empiezas tú, Jordi? No, tú. Venga, pues mira, voy a poner Taxi Driver. Es la que añado ahí como guionista. Y como director pondré El Reverendo. Creo que es la película que inició para mí, ¿no? Todo este proceso y la que más me llamó la atención, ¿no? en un primer momento. Y la otra es más complicado, pero quizás me voy a decantar por Aflicción. Creo que Aflicción no es una película fácil, no es una de esas películas, ¿no? Que te apetece volver a ver continuamente porque te deja realmente tocado, pero creo que es una película muy cerca, ¿no? De lo que consideramos obra maestra. Es una película muy completa, muy compleja, con unos personajes maravillosos y yo creo que la dirección, sobre todo, ¿no? Está tan depurado, tan perfecto, ¿no? A nivel de fotografía, de encuadres, de ambientación, de atmósfera, que estas tres, Taxi Driver, Aflicción y el Reverendo. Bueno, Pablo ya lo ha dejado todo casi un poco complicado, ¿no? No, pero sí es verdad que hay una que es como guionista, que es la primera, Yakuza, que a mí me gusta especialmente, sin desmerecer, por supuesto. Taxi Driver es la que le lanzó a la fama, pero Yakuza, que es una película además cuyo guión está escrito en colaboración con su hermano, que de hecho era una novela que su hermano escribió cuando estaba en Japón, que su hermano Leonard fue a Japón para no ir a la guerra de Vietnam y estuvo viviendo allí, ejerciendo como profesor. Y bueno, allí escribió una novela sobre la yakuza japonesa que, bueno, ahora se han hecho ya muchas películas y es bastante más conocida, pero en el año 72 o así, porque la película es del 74, a principios de los 70, cuando viene con la novela, no, aquello, de hecho no la publicó, pero con Errader, con Paul, hicieron el guión y bueno, se rodó la película y yo creo que es una gran película porque además está muy bien documentada respecto a lo que es la vida en Japón y la mafia japonesa. Bien, tenemos Yakuza por un lado y como director, pues para salirme un poco, y no, porque de hecho es una película que a mí me gusta mucho, aunque
no tuvo excesivas buenas críticas, pero para mí es una película de referencia, es El beso de la pantera, Cat People, en la revisión del mito de la mujer pantera de Jacques Tourneur, con una Natasha Kinski que estaba en el máximo apogeo, ¿no? Era quizás el patrón de belleza de la época, y bueno, es una película de género, cosa que Rader pues no ha trabajado mucho cine de género, lo ha hecho en el terror, lo ha hecho con Cat People. Y después, por poner una de las más recientes, pues creo que El maestro jardinero, que además es la portada de nuestro libro, es también, dentro de la trilogía, es una muy buena película. Y además es una película de las que te deja buen sabor de boca, cosa que con Rader sí que es verdad que a veces una cierta visión pesimista del ser humano te deja un poco tocado. En cambio esta pues te deja un buen sabor de boca. Así que Yakuza, El beso de la pantera y El maestro jardinero. Pues muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Gracias a ti, Ignasi. Gracias.